Un hombre sencillo vivía en un pequeño pueblo donde ciertas cosas no se cuestionaban. Había advertencias que se aceptaban en silencio y lugares que todos aprendían a evitar sin saber muy bien por qué. Durante años, eso no fue un problema. Hasta que una noche, cuando aquello que más amaba desapareció, tuvo que enfrentarse a los miedos que siempre había evitado. La casa olía a café recién hecho y a tierra mojada. Era el aroma de todas las mañanas en aquel lugar donde el tiempo parecía moverse más lento, donde las horas se medían por el canto de los gallos y por el crujido de la madera vieja bajo los pies descalzos. El vapor subía de la taza como una oración silenciosa, mezclándose con la luz dorada que entraba por la ventana de la cocina. Manuel era un hombre de pocas palabras. A sus 47 años había aprendido que el silencio tiene su propia elocuencia, que hay verdades que solo pueden expresarse con las manos y con la presencia constante. Trabajaba la tierra con los dedos agrietados de quien conoce el peso de cada cosecha, de quien ha sentido el barro secarse bajo las uñas después de jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando el sol ya se había rendido. Su padre le había enseñado a leer las nubes, a predecir lluvias por el comportamiento de las hormigas, a entender que la tierra no regala nada sin pedir algo a cambio. Ahora, 3 décadas después, Manuel seguía aplicando esas lecciones con la misma devoción con que otros rezan rosarios, como si cada gesto cotidiano fuera una forma discreta de fe. Elena lo observaba desde la ventana de la cocina mientras él caminaba hacia el granero. Tenía esa forma de mirar que anticipaba tormentas antes de que aparecieran las nubes, esa intuición silenciosa que había salvado cosechas y evitado decisiones precipitadas. Llevaban 23 años juntos y en todo ese tiempo ella había aprendido a leer los hombros de su esposo como quien lee un libro abierto. Ese día los llevaba tensos, ese día caminaba más despacio de lo habitual. Y estaba Luna. La perra había llegado a sus vidas hacía 3 años, en una de esas noches de tormenta que parecen querer borrar el mundo. Flaca hasta los huesos, con el pelaje apelmazado por el barro y los ojos hundidos por el hambre, temblaba bajo la lluvia junto al portón de entrada como si hubiera agotado todas sus fuerzas solo para llegar hasta ahí. Manuel había dicho que no podían quedársela. Tenían suficientes bocas que alimentar, suficientes preocupaciones, suficientes razones para cerrar la puerta y olvidar lo que habían visto. Elena no dijo nada, simplemente salió bajo la lluvia, le puso un plato de comida y un trapo seco y volvió a entrar sin mirar a su esposo. Al día siguiente, Luna ya dormía junto a la puerta como si siempre hubiera pertenecido ahí, como si el universo hubiera decidido que ese era su lugar mucho antes de que ella lo encontrara. Ahora su vientre estaba hinchado con la promesa de nuevas vidas. Caminaba despacio, con esa dignidad antigua de las madres que cargan el peso del futuro sin quejarse, con esa paciencia infinita que solo conocen quienes han aprendido a esperar. Seguía a Manuel por el patio con devoción silenciosa, se echaba a sus pies mientras él reparaba herramientas y cada noche se acurrucaba junto a la puerta como una guardiana que nunca duerme del todo. El veterinario del pueblo había calculado que daría a luz en cualquier momento. Esta semana, había dicho, acariciando el vientre tenso de Luna con manos expertas. Quizás antes, los cachorros están listos. Pero algo había cambiado en los últimos días, algo que ni Manuel ni Elena podían explicar. Luna dejó de comer. Rechazaba el plato que Elena le preparaba con tanto cuidado, ese arroz con trozos de pollo que antes devoraba con una gratitud casi religiosa. Ahora solo lo olfateaba, movía la cabeza de un lado a otro y se alejaba inquieta, buscando algo que nadie más podía ver. Elena preparó un lugar para el parto.
Una caja de madera forrada con mantas viejas pero limpias, ubicada en el rincón más cálido de la casa, lejos de las corrientes de aire. Manuel trajo paja fresca del granero, de esa que todavía olía a campo y a sol. Colocaron un plato de agua cerca y una lámpara que daba una luz suave sin generar demasiado calor. Luna se acercó al nido que habían construido. Lo olió con detenimiento, moviendo el hocico por cada esquina, cada pliegue de las mantas. Dio una vuelta alrededor, metió una pata como probando la textura y se alejó sin mirar atrás, como quien rechaza un regalo que no pidió. No quería parir ahí, y ninguno de los dos entendía por qué. El instinto de Luna hablaba un idioma que ellos no podían traducir. La mañana del tercer día amaneció con un cielo que no terminaba de decidirse entre el azul y el gris. Las nubes se movían perezosas sobre el valle, proyectando sombras cambiantes sobre los campos de trigo que ya empezaban a dorarse con la proximidad del verano. Elena preparó el desayuno en silencio mientras observaba a Luna por la ventana. La perra estaba echada junto a la puerta del granero, pero no dormía. Sus ojos se movían constantemente, siguiendo algo invisible, escuchando sonidos que el oído humano no podía captar. «Deberíamos sacarla a caminar», sugirió Elena cuando Manuel entró a la cocina. «Quizás el movimiento le ayude a calmarse. Quizás necesita gastar esa inquietud que no la deja estar en paz». Manuel asintió sin decir mucho. Tomó un sorbo del café fuerte y amargo que lo despertaba todas las mañanas desde hacía más de 2 décadas y se puso las botas gastadas que guardaba junto a la puerta, esas que habían caminado 1000 senderos y conocían cada piedra del valle. La correa de Luna colgaba de un clavo junto a la entrada. Era vieja, de cuero marrón, que el tiempo había suavizado hasta darle la textura del terciopelo gastado. Manuel la tomó y salió al patio, donde Luna ya lo esperaba con esa anticipación silenciosa de quien sabe que algo está por suceder. Enganchó la correa al collar con esa ternura torpe que los hombres reservan para los animales que aman. Ese cuidado que rara vez se dice en palabras, pero que se nota en cada gesto. Caminaron por el sendero de tierra que bordeaba las propiedades vecinas. El sol de la tarde comenzaba su descenso, pintando sombras largas sobre los campos dorados. Elena notó cómo el pelaje de la perra se erizaba ligeramente cada vez que miraba hacia el oeste. Había algo en el horizonte que Luna percibía, algo que la llamaba con la fuerza de una promesa antigua, de un pacto firmado antes de que los humanos aprendieran a dar nombre a las cosas. Pasaron junto al viejo molino abandonado, esa estructura de piedra y madera que llevaba décadas sin funcionar, con sus aspas detenidas como brazos cansados que ya no pueden girar. Luna se detuvo en seco. Su cuerpo entero se tensó como la cuerda de un arco a punto de disparar. Un gruñido bajo nació en su garganta. No era de amenaza ni de miedo. Era de reconocimiento, el sonido que hace un animal cuando encuentra lo que estaba buscando. «Tranquila», dijo Manuel, tirando suavemente de la correa. «No hay nada ahí, solo piedras viejas y recuerdos». Pero Luna no se movió. Sus ojos estaban fijos en algo más allá del molino, más allá de los campos, más allá de lo que cualquiera de ellos podía comprender. Su respiración se había vuelto más rápida, más superficial, como la de alguien que está a punto de tomar una decisión importante. Entonces sucedió. Manuel sintió que la correa se aflojaba en su mano. El nudo viejo, ese que había atado 1000 veces sin pensar, ese que nunca había fallado en 3 años, cedió como si el destino lo hubiera deshecho con dedos invisibles. El cuero se deslizó entre sus dedos antes de que pudiera reaccionar. La correa cayó al suelo con un sonido sordo que pareció resonar en el silencio de la tarde. Luna no corrió, caminó con la determinación de quien sabe exactamente a dónde va, con la calma de quien obedece algo más grande que el miedo, el amor o la costumbre.
Sus patas tocaban la tierra con un propósito que ningún humano podría detener, con la certeza de quien sigue un mapa grabado en lo más profundo de sus genes. No miró atrás ni una sola vez mientras avanzaba hacia las construcciones antiguas que se alzaban al fondo del valle. ¡Luna!, gritó Manuel, echando a correr detrás de ella mientras sus botas levantaban polvo del sendero y sus piernas luchaban por alcanzarla. ¡Luna, ven aquí! La voz de Elena se quebró en el viento, mezclándose con el graznido de los cuervos que volaban hacia sus nidos. Pero la perra siguió caminando hacia las sombras de los edificios viejos, su silueta haciéndose más pequeña contra el cielo del atardecer, hasta que desapareció entre la oscuridad que empezaba a derramarse sobre el valle como tinta sobre papel. Manuel y Elena se quedaron inmóviles, con el corazón latiendo en la garganta, mientras el silencio del campo les devolvía solo el eco de sus propios miedos y el susurro del viento entre las espigas. Y en ese momento, mientras el sol se hundía detrás de las colinas tiñendo el cielo de naranja y púrpura, ambos supieron que la noche que se acercaba sería diferente a todas las anteriores, que algo había cambiado en el orden de las cosas, algo que no podrían deshacer con solo desearlo. No esperaron ni un segundo más. Manuel echó a correr hacia donde había desaparecido Luna, con Elena siguiéndole de cerca, el corazón latiéndoles en los oídos, ahogando el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca y el canto de los grillos que empezaban su sinfonía nocturna. Las construcciones abandonadas se alzaban frente a ellos como testigos mudos de otra época, monumentos a vidas que ya nadie recordaba, un granero con el techo hundido por el peso de demasiados inviernos, una casa de piedra con las ventanas rotas que parecían ojos ciegos mirando hacia el camino, un establo donde ya nadie guardaba animales desde hacía décadas, donde el olor a heno podrido se mezclaba con el de la madera descompuesta. ¡Luna!, gritó Manuel, su voz rebotando contra las paredes de piedra y regresando transformada en eco. ¡Luna, ven aquí! Solo el silencio respondió, un silencio denso, casi tangible, que parecía absorber los sonidos en lugar de devolverlos. Nada, solo fantasmas de lo que alguna vez fue y el polvo de los años acumulándose en capas invisibles. El viejo Tomás apareció cuando el sol ya apenas asomaba sobre el horizonte, una línea naranja que se despedía del mundo. Era el vecino más cercano, un hombre que había vivido en esas tierras toda su vida y conocía cada rincón, cada piedra, cada historia que el valle guardaba en su memoria. Tenía 73 años, el rostro surcado por arrugas que contaban historias de sol y lluvia, de cosechas abundantes y sequías despiadadas. Sus manos, nudosas como raíces de olivo, sostenían una linterna antigua de aceite que había pertenecido a su padre. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose con pasos que delataban el peso de los años, pero también la firmeza de quien ha caminado esos senderos miles de veces. «Luna se escapó», explicó Elena con la voz temblorosa, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Está a punto de parir. Puede que ya esté». No pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta como piedras demasiado grandes para tragarlas. Si alguna vez el miedo te paralizó y te impidió hacer algo importante, escribe en los comentarios. Esta historia también es mía. Tomás asintió sin decir palabra, con esa economía de gestos que caracteriza a los hombres del campo. Encendió la linterna y la luz amarillenta iluminó su rostro curtido, proyectando sombras que acentuaban cada arruga, cada marca del tiempo. Otro vecino apareció poco después, alertado por los gritos, y luego otro y otro más. La noticia se esparció de boca en boca.
de ventana en ventana, como suelen hacerlo las cosas en los lugares donde todos se conocen, donde las alegrías y las penas de uno son también las de todos. «Esto ya no es razonable», murmuró alguien a espaldas de Manuel. Reconoció la voz de Fermín, un hombre que nunca había tenido animales y que miraba a quienes los tenían con una mezcla de incomprensión y lástima. «Estás agotando a todos por una perra». Elena se volteó, los ojos brillantes de rabia contenida. «No es solo una perra», dijo con una voz que cortaba como cuchillo. «Y nadie te pidió que vinieras». Fermín levantó las manos en señal de rendición y se alejó murmurando algo sobre la locura de algunos. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire, un recordatorio de que no todos entendían, de que no todos podían ver lo que Manuel y Elena veían cuando miraban a Luna. Fue Elena quien encontró las huellas, marcas frescas en la tierra suelta, junto a una pila de cobertores viejos que alguien había dejado ahí hacía años, quizás olvidados, quizás abandonados, junto con todo lo demás. La tierra estaba removida, como si algo hubiera estado cavando recientemente, buscando, preparando. «¡Aquí!», gritó arrodillándose junto a las marcas el corazón desbocado. «¡Estuvo aquí! ¡Estas son sus huellas!». Todos corrieron hacia donde estaba Elena. Manuel apartó los cobertores con manos temblorosas que apenas podía controlar. «Está viva», dijo Tomás, examinando las marcas con ojos expertos. «Estas huellas son recientes, no tienen más de unas horas. Parió aquí», agregó otro vecino, señalando las manchas en la tierra, los surcos donde algo se había echado. «Miren, hay señales de que estuvo acostada un buen rato. Llegamos a tiempo». La esperanza brillaba en los ojos de Elena, transformando su rostro cansado. «Todavía podemos encontrarla». El corazón de Manuel latía con fuerza renovada. Su corazón dejó de latir por un instante cuando vio movimiento entre las telas sucias y gastadas. Algo se movía ahí dentro, algo pequeño, algo vivo. La tela se agitaba con movimientos débiles pero persistentes. Un maullido rompió el silencio. Una gata los miraba con ojos asustados, el pelaje erizado, el cuerpo en posición defensiva. A su alrededor, 4 crías diminutas se movían con torpeza ciega, buscando su calor con instinto puro, sin abrir todavía los ojos al mundo que las rodeaba. Alguien soltó una risa nerviosa, de esas que nacen del alivio mal ubicado. «Al menos no fue ahí», murmuró otro, como si eso fuera algún tipo de consuelo. Elena se dejó caer sentada sobre una piedra cercana. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerla. Sus manos temblaban mientras se las llevaba al rostro, y sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos silenciosos que intentaba contener sin éxito. Por un momento, pareció que iba a rendirse, que iba a decir que ya era suficiente, que no podían seguir buscando en la oscuridad, que quizás Aurelio tenía razón y Luna no quería ser encontrada. Manuel se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas sin decir nada. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra, pero también comunicaba más que 1000 frases. «Estoy aquí, no nos rendimos, la encontraremos». Manuel se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón sin darse cuenta del gesto. Miró hacia las sombras que se espesaban alrededor de ellos, hacia la oscuridad que avanzaba con cada minuto que pasaba. Luna seguía ahí afuera, en algún lugar de esa negrura creciente, llevando en su vientre una promesa que él había jurado proteger. La noche cayó sobre el valle como un manto negro salpicado de estrellas frías que parecían observar desde una distancia infinita. La luna, casi llena, derramaba una luz plateada que transformaba el paisaje familiar en un territorio desconocido, lleno de sombras que se movían con el viento. Más personas se unieron a la búsqueda.
vecinos que habían terminado sus labores y escucharon las voces que llamaban. Hombres y mujeres que conocían el dolor de perder algo querido, que entendían sin necesidad de explicaciones lo que Manuel y Elena estaban sintiendo. Llegó don Ricardo, el dueño de la tienda del pueblo, con una linterna potente y botas de caucho. Llegó María, la maestra de la escuela rural, con un termo de café caliente y palabras de aliento. Llegaron los hermanos Mendoza, jóvenes fuertes acostumbrados al trabajo duro, dispuestos a trepar y arrastrarse donde hiciera falta. Se dividieron en grupos. Algunos fueron hacia el norte, donde los campos cultivados se convertían en bosque y la maleza crecía sin control. Otros hacia el este, donde el río viejo serpenteaba entre las rocas, cantando su canción eterna. El resto se quedó explorando las construcciones abandonadas, alumbrando cada sombra con linternas y antorchas improvisadas. Manuel caminaba sin descanso. Sus piernas ardían con cada paso y sus pulmones le pedían una pausa que él se negaba a conceder. El sudor le corría por la frente a pesar del frío nocturno, y sus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, escudriñaban cada rincón con desesperación. Cada minuto que pasaba era un minuto más de peligro para Luna. Un minuto más cerca de un parto solitario en la oscuridad, sin nadie que la ayudara si algo salía mal. Un minuto más de cachorros naciendo en el frío de la noche, vulnerables, indefensos. «Deberíamos esperar hasta que amanezca», sugirió uno de los vecinos, un hombre joven que apenas conocía a la familia y no entendía la magnitud de lo que estaba en juego. «Es difícil ver nada con esta oscuridad. Podríamos pasar junto a ella sin darnos cuenta». Manuel ni siquiera respondió, ni siquiera lo miró. Siguió caminando hacia las sombras, siguiendo un instinto tan antiguo como el que había guiado a Luna. Elena lo alcanzó y tomó su mano en silencio. No hacían falta palabras entre ellos. Llevaban suficientes años juntos como para comunicarse con gestos, con miradas, con el simple calor de una palma contra otra. Su apretón decía: «Estoy aquí, no estás solo, la encontraremos». «Alguien vio algo moverse cerca del arroyo», informó Tomás, acercándose con la linterna en alto, la llama danzando dentro del cristal. «Hace unos minutos, una sombra que se movía entre los juncos. Podría ser ella». Corrieron hacia el arroyo. El sonido del agua sobre las piedras llenaba el aire con una melodía antigua, indiferente a la angustia humana que se desarrollaba en sus orillas. El arroyo seguía su curso como lo había hecho durante siglos, sin preocuparse por los dramas de las criaturas que se acercaban a beber de sus aguas. Nada, solo el murmullo eterno del agua y el croar distante de las ranas que celebraban la noche con su coro monótono. Y entonces, en medio de ese concierto nocturno de agua y viento y grillos, se escuchó un sonido diferente, un crujido, lejano pero claro, como el quejido de una puerta vieja que se resiste a abrirse, como el lamento de madera que ya no puede soportar el peso de los años. Todos se detuvieron, todos escucharon, todos contuvieron la respiración sin darse cuenta. El sonido se repitió. Venía de algún lugar al oeste, donde las construcciones más antiguas se alzaban contra el cielo estrellado como siluetas de gigantes dormidos. Tomás frunció el ceño. Su rostro, normalmente sereno, con la calma de quien ha visto demasiadas cosas para sorprenderse, se ensombreció con algo que podría haber sido preocupación, o reconocimiento, o miedo. «Ese sonido», murmuró uno de los vecinos, bajando la voz como si temiera ser escuchado por algo que no debía escucharlo. «Siempre ha estado ahí. Desde que tengo memoria. Mi abuelo lo escuchaba cuando era niño. La esperanza comenzó a transformarse en algo diferente. Ya no era solo preocupación lo que sentían. Era urgencia. Era la certeza de que el tiempo corría en su contra,
de que cada segundo que pasaba los alejaba más de un final feliz. Las horas se arrastraban como heridas que no terminan de sanar, como caminos que se alargan cuando más urgente es llegar. El reloj del pueblo, ese viejo mecanismo que había marcado el tiempo de generaciones, dio la medianoche con campanadas que sonaron huecas en la distancia. «Ya es muy tarde», dijo don Ricardo, con la voz cansada y los hombros caídos. «Mañana seguiremos buscando con la luz del día. Será más fácil, más seguro. Mi esposa me espera», se excusó otro, guardando su linterna con movimientos lentos de quien ya ha gastado toda su energía. «Los niños tienen escuela temprano». «Ojalá la encuentren», dijo María, la maestra, antes de marcharse. «Rezaré por ustedes, por ella», pero cada silueta que se alejaba en la oscuridad le recordaba cuán solo se sentía en esa búsqueda, cuán frágil era la solidaridad cuando se extendía demasiado en el tiempo. Pronto solo quedaron él, Elena y el viejo Tomás, que se negaba a marcharse con la terquedad silenciosa de los hombres que han decidido algo y no piensan cambiar de opinión. Elena se sentó en una piedra grande, agotada hasta los huesos. Sus piernas ya no podían sostenerla, sus pies ardían dentro de los zapatos que no estaban hechos para caminar tanto. Sus ojos estaban húmedos, aunque las lágrimas aún no caían. Miraba hacia el horizonte oscuro como si pudiera atravesar las sombras con la fuerza de su deseo, con la intensidad de su amor. «¿Y si no la encontramos?», susurró, con la voz quebrada en mil pedazos. «¿Y si ya es demasiado tarde?». Manuel no respondió. Se quedó de pie junto a ella, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, hasta que los nudillos se volvieron blancos. En su mente se dibujaban imágenes que prefería no ver, escenas que su imaginación creaba contra su voluntad. El crujido volvió a escucharse, esta vez más claro, más cercano, como si la fuente del sonido se hubiera acercado o como si el viento hubiera cambiado de dirección para traerlo directamente hasta ellos. Elena levantó la cabeza, los ojos muy abiertos. Manuel dio un paso hacia el sonido, el cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. El viejo Tomás iluminó la dirección de donde venía, pero la luz de su linterna apenas penetraba unos metros en la oscuridad. «Es el viento», dijo Tomás, aunque su voz no sonaba del todo convencida, aunque sus ojos decían algo diferente a sus palabras. «Solo el viento golpeando algo viejo, madera contra madera». Pero el sonido tenía una cualidad diferente. No era el golpe seco y predecible de objetos inanimados chocando por azar. Era algo más, algo que parecía moverse con intención propia, con un ritmo que sugería propósito. Manuel miró hacia el oeste, hacia donde se alzaba la silueta oscura de la casa de 2 pisos. Incluso desde la distancia podía sentir su presencia como un peso en el aire, como una mirada que lo observaba desde ventanas que ya no tenían cristales. Nadie hablaba de esa casa, nadie se acercaba a ella. Estaba ahí, como había estado desde antes de que cualquiera de ellos naciera, guardando secretos que nadie quería conocer, acumulando historias que nadie se atrevía a verificar. Elena siguió la mirada de su esposo. Vio la casa recortada contra el cielo nocturno y sintió como un escalofrío le recorría la espalda, un frío que nada tenía que ver con la temperatura del aire, un frío que nacía de algo más antiguo y más profundo. Fue entonces cuando apareció Ramiro. Era un hombre que casi nunca hablaba, uno de esos vecinos que existía en los márgenes de la comunidad, presente pero invisible, observando más que participando. Tenía 50 y tantos años, vivía solo en una cabaña al borde del bosque y nadie recordaba haberle escuchado más de 10 palabras seguidas. Se acercó a Manuel con pasos lentos, casi reluctantes, como si cada uno le costara un esfuerzo enorme, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que lo empujaba en la dirección contraria.
Su rostro estaba pálido bajo la luz de la luna, más pálido de lo que nadie lo había visto jamás. Sus ojos evitaban mirar directamente a nadie, moviéndose de un lado a otro como los de un animal acorralado buscando una salida. «No estoy seguro», comenzó con la voz tan baja que Manuel tuvo que inclinarse para escucharlo, tan quebrada que las palabras apenas se sostenían. «Pero creo que la vi». «¿Dónde?», preguntó Manuel, agarrándolo del brazo con más fuerza de la necesaria, con la urgencia de un hombre que se ahoga buscando algo de qué sostenerse. «¿Dónde la viste?». Ramiro no respondió de inmediato. Miró hacia el oeste, hacia donde se alzaba la silueta oscura de la casa de 2 pisos, esa estructura que parecía más negra que la noche misma, que absorbía la luz de la luna en lugar de reflejarla. Tragó saliva. Sus manos temblaban visiblemente y su respiración se había vuelto superficial, rápida. «Creo que la vi entrar ahí». No necesitó decir más, no necesitó señalar, no necesitó pronunciar ningún nombre. Todos sabían exactamente a qué lugar se refería. Todos habían crecido evitándolo, rodeándolo, fingiendo que no existía. Nadie dijo nada, no porque faltaran palabras, sino porque todos sabían exactamente lo que esa casa representaba. Uno de los pocos vecinos que aún quedaban soltó una risa nerviosa, de esas que nacen del miedo más que de la diversión, que suenan huecas y falsas en el aire de la noche. «No digas eso ni en broma», murmuró otro, dando un paso atrás involuntariamente, como si las palabras mismas fueran contagiosas, peligrosas. Tomás apagó su linterna y la volvió a encender, un gesto nervioso que parecía más un ritual de protección que una acción práctica. Su rostro, curtido por décadas de trabajo bajo el sol, mostraba una palidez que Manuel nunca le había visto, una vulnerabilidad que no combinaba con el hombre fuerte que siempre había conocido. «Esa casa», comenzó Tomás, pero no terminó la frase. Las palabras se le murieron en los labios, como si nombrar algo le diera poder, como si el silencio fuera una forma de protección. No hacía falta que terminara. Todos conocían la casa. Todos habían crecido escuchando historias sobre ella, advertencias susurradas por madres y abuelas, prohibiciones que nadie necesitaba explicar. Manuel miró hacia la estructura. Desde donde estaban, apenas podía distinguir sus contornos contra el cielo nocturno. 2 pisos de piedra y madera vieja que el tiempo había mordido con paciencia infinita. Ventanas que parecían ojos ciegos, cuencas vacías mirando hacia el mundo. Un techo que el abandono había dejado parcialmente hundido, como si la casa misma se estuviera encogiendo bajo el peso de sus propios secretos. Elena tomó la mano de su esposo. Su agarre era firme, decidido, pero Manuel podía sentir el temblor que la recorría, ese miedo que ella intentaba disimular, pero que su cuerpo traicionaba. La casa no tenía nombre, al menos no uno que la gente pronunciara en voz alta. Era simplemente esa casa, el lugar ese, donde nadie va. Existía en el vocabulario del pueblo como una ausencia, un hueco en el mapa que todos evitaban llenar, una palabra que nadie quería pronunciar. Y ahora, según Ramiro, Luna había entrado ahí. El lugar que todos evitaban se había convertido en el único lugar donde podían encontrarla. El miedo que habían alimentado durante generaciones acababa de tomar una dirección concreta. El miedo, que hasta entonces había sido difuso como la niebla, acababa de encontrar un domicilio, una puerta que tendría que abrirse, un umbral que alguien tendría que cruzar, como si hubieran leído sus pensamientos, como si la revelación silenciosa de Manuel hubiera activado una respuesta defensiva. Los vecinos comenzaron a acercarse. Sus rostros mostraban una preocupación que iba más allá de la simple cortesía, una urgencia que rayaba en la desesperación.
Manuel, piensa en tu familia, dijo Tomás, poniendo una mano sobre su hombro con la firmeza de quien quiere retener a alguien. Tienes una esposa que te necesita, una vida por delante. No vale la pena arriesgar todo por un animal. Las palabras golpearon a Manuel como piedras, pero no respondió. Solo miró a Elena, que le devolvió la mirada con ojos que decían lo que sus labios no podían pronunciar. Es solo una perra, agregó otro, aunque su tono dejaba claro que él mismo no creía del todo en sus palabras, que sabía que estaba diciendo algo que no debía decirse. Puedes conseguir otra. Hay muchos perros en el mundo que necesitan un hogar. Manuel pensó en Luna llegando bajo la lluvia, temblando y asustada. Pensó en los 3 años de compañía silenciosa, de lealtad incondicional, de amor que no pedía nada a cambio. Pensó en las mañanas en que ella lo esperaba junto a la puerta, en las tardes en que se echaba a sus pies mientras él trabajaba, en las noches en que su presencia era un consuelo contra la soledad. No era solo una perra, nunca lo había sido. Dicen que quien entra ahí cambia, murmuró la mujer mayor, haciendo la señal de la cruz con movimientos rápidos y practicados. Que algo se queda contigo, algo que te sigue, algo que no puedes quitarte de encima aunque lo intentes. Mi tío entró una vez, hace muchos años, añadió otro. Nunca fue el mismo después. Empezó a ver cosas que no estaban ahí, a escuchar voces. Se encerró en su casa y no salió durante semanas. ¿Y qué le pasó? Se mudó, vendió todo y se fue lejos. Nunca volvió, ni siquiera para el funeral de su madre. Manuel los escuchaba sin responder. Cada palabra de advertencia pesaba sobre sus hombros como una piedra más en una carga que ya era insoportable. Pero también notaba algo más. Notaba la vaguedad de los detalles. El dicen que, el mi tío una vez, el hace muchos años. Siempre era alguien más, siempre era otra persona, nunca el que contaba la historia. El crujido se repitió, más largo esta vez, más insistente, como si la casa misma estuviera respirando, expandiendo sus viejos pulmones de madera y piedra, como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Elena no había dicho nada desde que Ramiro mencionó la casa. Estaba de pie junto a Manuel, con los brazos cruzados sobre el pecho para darse calor, mirando fijamente hacia la estructura oscura que se alzaba contra el cielo estrellado. Si Luna está ahí dentro, dijo finalmente, con una voz tan baja que solo Manuel pudo escucharla, tan firme que no dejaba lugar a dudas. Entonces, tenemos que ir a buscarla. Manuel la miró. En sus ojos no había miedo. Había determinación. Esa misma determinación que había visto el día que decidió quedarse con Luna, el día que salió bajo la lluvia sin decir palabra, el día que se negó a dejar morir a una criatura que el mundo había abandonado. Se alejó del grupo. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar todo lo que estaba sucediendo, ordenar sus pensamientos, escuchar su propio corazón por encima del ruido de los miedos ajenos. Caminó unos pasos hacia la casa, deteniéndose donde la luz de las linternas apenas llegaba, donde las sombras comenzaban a tragarse todo. Desde ahí podía verla mejor. 2 pisos de abandono y olvido. Paredes que alguna vez fueron blancas, ahora grises y manchadas por el paso del tiempo. Una puerta de entrada que colgaba de una sola bisagra, moviéndose suavemente con el viento como una invitación o una advertencia. El sonido volvió a escucharse, y esta vez Manuel pudo identificar su origen con más precisión. Venía de arriba, del 2º piso, donde una ventana pequeña parecía abrirse y cerrarse con cada ráfaga de viento. Una ventana. Solo una ventana vieja que el viento movía. Un mecanismo simple de madera y bisagras oxidadas respondiendo a las leyes de la física. Pero eso no explicaba todo.
No explicaba las historias que se habían acumulado durante generaciones. No explicaba el miedo que paralizaba a hombres adultos que habían enfrentado tempestades y sequías sin temblar. Manuel entendió que no entrar también era una decisión, y que algunas decisiones se pagan para siempre. No entraría solo porque necesitaba encontrar a Luna. Entraría a pesar del juicio, a pesar de la vergüenza, a pesar de lo que todos pensarían de él. Entraría porque era lo correcto, aunque nadie más pudiera verlo. Manuel caminó hacia la casa sin mirar atrás. Cada paso era un acto de voluntad, una decisión consciente de avanzar cuando todo su instinto de supervivencia le gritaba que se detuviera. Escuchó las voces de los vecinos llamándolo, suplicándole, advirtiéndole. Escuchó los pasos de Elena siguiéndolo a cierta distancia, presente pero sin interferir. El silencio se fue haciendo más profundo a medida que se acercaba a la puerta, como si el mundo contuviera la respiración, como si hasta los grillos y las ranas hubieran decidido callar para observar lo que estaba a punto de suceder. La madera crujió bajo sus pies cuando pisó el porche. Era un sonido antiguo, el quejido de tablas que habían soportado demasiados inviernos, demasiadas lluvias, demasiados años de abandono. Algunas estaban podridas y cedían peligrosamente. Otras se mantenían firmes, tercas en su resistencia. La puerta se movió con el viento, invitándolo a entrar con su balanceo hipnótico. Atrás, adelante, atrás, adelante. Como el péndulo de un reloj que marca un tiempo diferente al del mundo exterior. Manuel puso la mano sobre la madera fría y áspera. Sintió la textura de la pintura descascarada bajo sus dedos, los surcos dejados por el tiempo y la intemperie. Empujó. La puerta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, como si la casa protestara por la intrusión después de tantos años de soledad. El sonido reverberó en el espacio vacío, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas direcciones. El interior estaba más oscuro de lo que había imaginado. La linterna apenas penetraba las sombras que parecían tener sustancia propia, densidad, casi textura. No era simplemente la ausencia de luz. Era algo más. Era oscuridad que se resistía a ser iluminada. El aire olía a polvo y a tiempo detenido, a historias que nadie había contado, a vidas que se habían ido sin decir adiós. Era un olor denso, casi sólido, que se posaba en la lengua y en los pulmones como una capa de olvido. Manuel avanzó. Su primer paso resonó en el suelo de madera con un eco que pareció despertar a la casa de un sueño profundo. Cada paso siguiente hacía lo mismo, creando un ritmo que se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Había cruzado el umbral del miedo. Ya no había vuelta atrás. Solo quedaba seguir adelante, iluminar cada sombra, enfrentar lo que fuera que esta casa guardara en su interior. La sala principal estaba vacía de vida, pero llena de presencias pasadas. Muebles cubiertos por sábanas que el tiempo había convertido en mortajas grises, formas que sugerían sofás y sillas, pero que podrían haber sido cualquier cosa. Una chimenea llena de cenizas antiguas que nadie había limpiado en décadas. Cuadros en las paredes, cuyos rostros se habían borrado con los años, dejando solo manchas de color que sugerían lo que alguna vez fueron. El crujido se escuchó de nuevo. Arriba. Venía del segundo piso, claro e inequívoco, ahora que estaba dentro de la casa. Ahora que no había paredes intermedias que amortiguaran el sonido. Manuel encontró las escaleras en un rincón de la sala. Eran de madera oscura, carcomidas por la humedad y el abandono, con algunos peldaños que faltaban por completo. La barandilla estaba suelta, colgando de clavos oxidados que apenas la sostenían. Probó el primer escalón con cuidado, poniendo su peso gradualmente, listo para retroceder si la madera cedía. El escalón crujió, pero soportó. Subió al siguiente,
y al siguiente. Cada peldaño era una prueba de fe. Cada crujido, un recordatorio de que estaba entrando en territorio prohibido, en un lugar donde la civilización había cedido ante el abandono, donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Llegó al segundo piso. Un pasillo estrecho se extendía frente a él, con puertas cerradas a ambos lados como bocas que guardaban secretos. El papel tapiz de las paredes se desprendía en tiras, revelando el yeso desnudo debajo, las capas de historia que la casa había acumulado. El sonido venía del final del pasillo, de la última habitación, donde una luz tenue parecía filtrarse por debajo de la puerta. No era luz artificial. Manuel lo comprendió mientras avanzaba. Era el reflejo plateado de la luna entrando por una ventana sin cortinas, proyectando un rectángulo luminoso en el suelo polvoriento. Caminó hacia la puerta. Su respiración era lo único que escuchaba ahora, el único sonido en ese silencio absoluto que parecía tragarse todo lo demás. Llegó a la puerta. Puso la mano sobre la madera fría, sintiendo las vetas bajo sus dedos. Se detuvo un momento antes de empujar. Sus manos sudaban a pesar del frío. Su corazón golpeaba contra las costillas con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Podía sentir el pulso en las sienes, en el cuello, en las yemas de los dedos que tocaban la madera. Esperó el horror, esperó lo peor. Esperó que todo lo que había escuchado durante años se materializara frente a sus ojos en ese momento. Tragó saliva, cerró los ojos por un instante y empujó. La habitación estaba casi vacía. Solo había una silla vieja volcada en un rincón y escombros en el suelo, pedazos de yeso caído, hojas secas que el viento había traído, excrementos de pájaros que habían anidado en las vigas expuestas. Y en la pared del fondo, una ventana pequeña que se movía con el viento. Atrás, adelante, produciendo ese crujido que había aterrorizado al pueblo durante generaciones. Manuel se acercó lentamente, iluminando cada detalle con la linterna. Vio el marco de madera que estaba suelto, las bisagras oxidadas que ya no podían mantener la ventana en su lugar. Vio las ramas de un árbol cercano que rozaban el cristal roto con cada ráfaga, añadiendo otro sonido al concierto del viento. Vio la explicación de todos los misterios en esa simple combinación de elementos. Viento, madera vieja, bisagras oxidadas, ramas que arañaban el cristal. Física básica, causa y efecto, nada sobrenatural, nada que temer. El alivio llegó primero, como una ola que lo golpeó en el pecho y lo dejó sin aliento por un momento. Después vino la vergüenza, caliente, abrumadora. Le subió por el cuello hasta las mejillas como una fiebre repentina. Todos esos años, todas esas historias, todos esos miedos alimentados por generaciones enteras. Y todo había sido esto: madera vieja, bisagras oxidadas, viento. Se quedó inmóvil un momento, procesando la enormidad de lo simple, la incredulidad de que algo tan pequeño, tan explicable, tan absolutamente ordinario, hubiera crecido hasta convertirse en un monstruo que paralizaba a hombres adultos que habían enfrentado tempestades sin temblar. Nada había estado ahí. Nada excepto el miedo que ellos mismos habían construido, pero Luna no estaba ahí. Manuel bajó las escaleras con el corazón dividido entre el alivio de no haber encontrado nada terrible y la angustia de no haber encontrado lo que buscaba. La casa había entregado sus secretos, había revelado la simplicidad detrás de su leyenda, pero seguía sin darle a Luna. Revisó cada habitación del primer piso con renovada determinación. La cocina abandonada, donde ollas oxidadas colgaban de ganchos y una estufa de leña se había convertido en nido de ratones. El cuarto trasero, donde alguna vez hubo camas, ahora solo con marcos de hierro y colchones podridos.
Un pequeño armario bajo las escaleras, lleno de objetos que el tiempo había vuelto irreconocibles. Encontró una puerta que daba al sótano. Bajó con cautela, iluminando cada peldaño antes de pisarlo. El sótano era húmedo y frío, con paredes de piedra que sudaban agua y un suelo de tierra apisonada. Había barriles viejos, herramientas oxidadas y los restos de lo que alguna vez fue una bodega de vinos. Nada, solo silencio y abandono. Y entonces lo escuchó. No era el crujido de la ventana, era algo completamente diferente. Un gemido bajo, casi imperceptible, que venía de algún lugar fuera de la casa. Un sonido que conocía, un sonido que había escuchado cientos de veces durante 3 años. Era Luna. Subió corriendo las escaleras del sótano, atravesó la sala y salió por una puerta trasera que apenas se sostenía en sus goznes. El patio de atrás estaba cubierto de maleza y escombros, de la vegetación salvaje que había reclamado el espacio cuando los humanos lo abandonaron. Había un cobertizo pequeño al fondo, medio derrumbado, que apenas se sostenía en pie. 3 paredes de madera podrida y un techo que se había hundido por un lado, formando una cueva natural. El gemido venía de ahí. Manuel corrió hacia el cobertizo, apartando las malezas que le arañaban las manos y los brazos. Apartó las tablas sueltas que bloqueaban parcialmente la entrada. Iluminó el interior con manos que ya no temblaban de miedo, sino de anticipación. Y la encontró. Luna estaba echada sobre un montón de paja vieja que había acumulado en un rincón, respirando con la dificultad de quien acaba de completar un esfuerzo titánico. Su pelaje estaba húmedo, su cuerpo exhausto, pero sus ojos brillaban con una luz que Manuel no le había visto antes. A su alrededor, 5 pequeños cuerpos se movían buscando su calor. 5 cachorros que habían nacido hacía apenas minutos, todavía húmedos con los fluidos del nacimiento, todavía ciegos al mundo que los rodeaba, todavía buscando con torpeza instintiva el primer alimento de sus vidas. Estaba viva, estaban vivos. 5 pequeñas vidas que habían entrado al mundo en el lugar más inesperado, protegidas por una madre que había seguido su instinto hasta encontrar el refugio perfecto. Luna levantó la cabeza cuando lo vio. Su cola se movió débilmente, apenas un temblor de reconocimiento. En sus ojos brillaba algo que parecía gratitud, pero también algo más profundo. Algo que decía, sabía que vendrías. Sabía que el miedo no te detendría. Sabía que tu amor sería más fuerte que tus temores. Manuel se arrodilló junto a ella, sin importarle el barro que manchaba sus pantalones, ni la humedad que calaba sus rodillas. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente encontraron su camino por sus mejillas, calientes y liberadoras. Acarició su cabeza con ternura infinita, con el cuidado de quien toca algo sagrado. Los cachorros se acomodaban contra el vientre de su madre, pequeñas masas de pelo y vida que representaban el triunfo de la naturaleza sobre el miedo. «Te encontré», susurró, y su voz se quebró en la última sílaba. «Te encontré, muchacha». Elena llegó corriendo, seguida por Tomás y los pocos vecinos que se habían quedado. Sus pasos resonaban en el patio abandonado, sus voces llamándolo con urgencia. Cuando vieron a Luna, cuando vieron a los cachorros moviéndose contra su madre, cuando vieron las lágrimas en el rostro de Manuel, el silencio que los había perseguido toda la noche se rompió en exclamaciones de alivio y alegría. Elena se arrodilló junto a su esposo, rodeándolo con sus brazos mientras ambos miraban a la pequeña familia que había nacido en la oscuridad. No hacían falta palabras. El momento era demasiado grande para contenerlo en algo tan pequeño como el lenguaje. Uno a uno, los demás comenzaron a entrar a la casa. La curiosidad había reemplazado al miedo.
La realidad había desplazado a la leyenda. Alumbraron las habitaciones vacías con sus linternas. Vieron la ventana que hacía el ruido, el árbol que rozaba el cristal, las bisagras oxidadas que crujían con el viento. Tocaron las paredes que solo estaban hechas de piedra y tiempo. Pisaron los suelos que solo guardaban polvo y olvido. Respiraron el aire que solo olía a abandono, no a maldad, ni a muerte, ni a fantasmas. El lugar que todos habían temido durante generaciones perdió su poder esa noche. No porque hubiera cambiado, no porque algún hechizo se hubiera roto, sino porque finalmente alguien había tenido el valor de mirarlo de frente, de cruzar el umbral que todos habían evitado, de verificar con sus propios ojos lo que las palabras de otros habían transformado en monstruos. Manuel cargó a Luna en sus brazos con cuidado infinito, asegurándose de no molestar a los cachorros que se aferraban a ella buscando calor. Ella se dejó levantar con la confianza de quien sabe que está en manos seguras. Caminó hacia su casa bajo el cielo que empezaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. El horizonte se teñía de naranja y rosa, anunciando un nuevo día que nacía junto con las 5 pequeñas vidas que Luna había traído al mundo. Detrás de él, la vieja casa quedaba en silencio. Ya no era un monstruo que acechaba en la oscuridad. Ya no era una amenaza que paralizaba a hombres adultos. Era simplemente lo que siempre había sido: paredes, techo, ventanas rotas, un espacio vacío que los miedos humanos habían llenado de fantasmas imaginarios, de historias que crecían con cada repetición, de terrores que se alimentaban del silencio de quienes nunca se atrevieron a verificar. Muchas veces no somos víctimas del miedo. Somos quienes lo alimentamos con historias que nadie se atreve a comprobar. Y a veces basta una sola persona cruzando una puerta para que el monstruo desaparezca. Esa mañana, mientras el sol nacía sobre el valle y Luna alimentaba a sus cachorros en la caja que finalmente había aceptado, Manuel comprendió algo que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que sigamos caminando juntos por estos caminos de historias que transforman. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que nacen en la oscuridad, pero siempre buscan la luz.